te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh sí, Señor, nos inclinamos ante ti. Y puedo sentir y que tu palabra me sustenta. Puedo sentir y que no estoy solo en la tormenta, lo puedo sentir. Soy perdonado y protegido, puedo sentir. Y que tú me amas como hijo, y frente a ti, Jesús, me quedo sin palabras ante tu majestad. Me entrego a tu gracia, a ti sea la gloria, y a ti sea el imperio, a ti sea la honra, y por los siglos de los siglos. Recibe el honor, Cordero de Dios. Recibe el honor, Cordero de Dios. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea la honra,
sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea la honra, y por los siglos de los siglos. Oh sí, Señor. Y al que está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, y por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios, y poderoso Dios, y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos hace
acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Muchas veces resumimos que solo al cantarle a Dios, al derramar lágrimas o al temblar por la presencia del Espíritu Santo, es que estamos adorando en espíritu y en verdad. Pero la adoración a Dios en espíritu y en verdad va más allá de estas cosas, que muchas veces hacemos con fe y amor a Dios y a Jesucristo. La adoración siempre fue la vida santa de un pueblo escogido para ser santo por vivir bajo la obediencia al Dios santo. El pueblo de Israel, bajo el pacto de la ley de Dios dada por medio de Moisés, no pudo llevar una vida que fuese de adoración al Señor, porque los caminos de dicho pueblo casi nunca fueron los caminos de Dios. Pero ahora en el nuevo pacto de Dios por medio de Jesucristo, pacto no con un solo pueblo, sino con toda la humanidad, que es que Dios logra su objetivo de proveerse un pueblo que sí puede llevar una vida de acuerdo a su voluntad. Y es que el Padre buscaba, cuando hizo a la humanidad en Edén, un pueblo que lo adorara en espíritu y en verdad. Y es ahora, en su iglesia de Cristo, que Dios cosecha la adoración viva que el Padre buscaba. Y es que solo la iglesia de Cristo, su novia, es la que puede llevar una vida santa que en consecuencia sea de adoración a Dios. Porque ahora, por medio de la ayuda permanente del Espíritu Santo y la palabra de Dios, solo nosotros, los nacidos de nuevo, la nueva criatura, sí podemos cumplir la voluntad de Dios de adorarlo en espíritu y en verdad. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana, nuestra casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Hemos compartido hasta ahora 12 principios, 12 mandatos, 12 verdades de la voluntad de Dios para su iglesia, para nosotros, los nacidos de nuevo. Repasemos las 12 verdades, los 12 mandatos que hemos visto hasta ahora. Que seamos corregibles, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda dar su fruto dentro de nosotros, que no adoptemos los ritos, observancias ni exigencias de la ley de Moisés,
que seamos libres de la esclavitud del pecado, que seamos esclavos de la vida recta, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que seamos santos viviendo como santos, que amemos a Dios y a los demás, que no amemos al mundo, que nos congreguemos como hermanos y que oremos en todo tiempo. Hoy compartiremos el siguiente principio, mandato o verdad de la voluntad de Dios para nosotros, la que le hemos puesto como número 13, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Esta voluntad de Dios podría estar prácticamente en primer lugar de todas las que hemos visto hasta ahora. Nosotros hemos enumerado aquí a nuestro antojo las voluntades, pero ciertamente todas estas verdades, principios, mandatos de la voluntad de Dios van juntas como un todo. La voluntad de Dios es una y siempre tendrá que ver con Cristo, con la santidad de Dios y con el amor que es Dios mismo para una vida recta en esta tierra. La voluntad de adorarlo en espíritu y en verdad es la consecuencia de obedecer todos los mandatos y verdades de su voluntad. Es imperativo entonces entender que la adoración a Dios no está sujeta solamente a decirle frases cantadas o habladas como tú eres el único Dios, tú eres el verdadero Rey, eres el único digno de ser alabado, exaltado seas hasta tus cielos, todo el honor y el loor sean solo para ti, Jesús, admirable Señor y Salvador, tú lo eres todo para mí, nada soy sin ti, Señor. La adoración verdadera a Dios es que estas cosas dichas sean verdad en mi interior y que yo las viva porque tengo fe en que son verdad. Creo tanto en estas frases que vivo de acuerdo a ellas. Vivo de acuerdo a que Él es mi único Dios, a que Él es el verdadero Rey, entonces Señor de mi vida, a que Él es el único digno de ser alabado, o sea, entonces que no estoy buscando que me alaben a mí mismo, que Él es el único exaltado hasta los cielos, no nuestra congregación, nuestra iglesia, o bueno, las posesiones que tenemos personalmente o las posesiones que tenga nuestra iglesia. Vivir de acuerdo a que Él es admirable, que Él es el Señor y mi Salvador, vivir de acuerdo a que Él lo es todo para mí y que sin Él yo no soy nada. Si vivo de acuerdo a estas cosas, si vivo realmente reflejando en mi vida sin fingir estas cosas que digo con mi boca, entonces estaré de acuerdo a ellas viviendo y será mi vida una adoración para nuestro Dios Todopoderoso. Cuando mi vida como creyente, como nacido de nuevo, es de acuerdo a quién es Dios, cómo es su carácter, cuál es su voluntad para sus hijos en los cielos y en la tierra, estaremos adorando a Dios Padre. La adoración en espíritu solo ocurre cuando su Espíritu Santo vivifica mi espíritu. La oración en verdad, la adoración en verdad, solo ocurre cuando Cristo, quien es la verdad de todo, es mi propia verdad. Y nosotros, la iglesia de Cristo, fuimos diseñados por Dios Padre para ser un templo vivo de adoración continua por nuestra fe y nuestra vida de amor y piedad en Cristo. Un templo que al no ser un lugar geográfico o un edificio, se mueve y se puede desplazar a donde Dios quiera que se mueva porque está vivo. Un templo vivo que lleva la presencia de Dios donde esté y demuestra la misericordia, el amor y la gloria de Dios a todo el que se acerque a Él, o sea, a nosotros. Jesucristo revela la voluntad de Dios referente a esto cuando Jesús se encuentra en aquel pozo de agua con una mujer del pueblo de Samaria, una mujer samaritana. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, desde el verso 19, vamos a leer en esta ocasión. Dice, Señor, dijo la mujer samaritana, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y notemos que ella hace una pregunta de forma inmediata a darse cuenta de que Jesús no era igual al resto de los judíos que conocía, que Jesús realmente era especial, había algo distinto en él. Entonces ella inmediatamente
teniéndolo por profeta, teniéndolo por maestro, le hace enseguida esa pregunta, que era la gran separación o una de las grandes diferencias que había entre el pueblo samaritano y el pueblo judío. Hay que profundizar un poquito más en cuanto a esto. Los samaritanos eran un remanente del pueblo judío que se quedó en la tierra de Samaria luego de la conquista de las 10 tribus de Israel que conformaban el reino del norte en el año 740 a.C. Fueron conquistados por los asirios en esa ocasión, y la gente que quedó se mezclaron con gente que no era del pueblo de Israel, por lo cual los judíos más ortodoxos en la fe no los consideraban miembros legítimos del pueblo de Dios. Hay que entender de que cuando los asirios se llevan cautivos aparte del pueblo judío, se llevaron principalmente a las personas educadas, a los principales y autoridades líderes del pueblo, y prácticamente a todos los que ejercían los oficios sacerdotales. ¿Vale? La casta alta fue la que se fue. Y esa casta, según la tradición, muchos de ellos mantuvieron su condición de judíos, de pueblo separado. Pero el pueblo llano, el vulgo que quedó de ese pueblo de las 10 tribus que conformaban el reino del norte, una vez conquistados por los asirios, se quedan en la tierra, la mayoría, en el reino de Samaria, y empiezan a poblar la tierra con gente que no era judía. Así que los judíos ortodoxos consideraban que ellos no eran un pueblo legítimo, descendiente ya del pueblo de Israel, de Jacob. En el siglo IV a.C., según la tradición samaritana, en el monte Gerizim se reconstruyó un templo para la adoración de Dios, porque para ellos el monte Gerizim era el lugar santo. Este templo, esta reconstrucción de este templo fue destruido, dicho templo, en el año 128 a.C. por el monarca judío Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo. Pero los samaritanos, después de que le destruyeron este segundo templo, igual siguieron usando el monte como su lugar de sacrificios, incluso hasta el día de hoy. Así es que cuando Jesús está frente a la samaritana, todos todavía seguían subiendo, como hasta el día de hoy, a adorar y a ofrecer sacrificios arriba en el monte Gerizim. Los samaritanos no aceptaban que David tradicionalmente hubiese construido el templo en Jerusalén, porque ellos decían que era el monte Gerizim el lugar que la Torá designaba para la adoración a Dios, por lo cual dicho monte era el lugar indicado para que David hubiese mandado a edificar el templo, y efectivamente Salomón su hijo lo hubiese hecho, pero no fue así, lo construyeron en Jerusalén. Es por esto que esta mujer samaritana le hace esa pregunta a Jesús acerca de esta controversia de muchos siglos entre ambos pueblos. ¿Dónde es el lugar correcto de adoración? Esa fue su pregunta, porque era lo más importante para la mayoría de ellos. Leamos entonces nuevamente el pasaje del Evangelio de Juan, desde el verso 19, en Juan capítulo 4. Dice así, hablando la mujer samaritana a Jesucristo: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Y veamos la hermosa y reveladora respuesta de Jesús. Verso 21. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¡Qué hermosa declaración! ¡Qué magnífica verdad revelada por Jesús para todos nosotros! Porque Él ahí destruye todo concepto entre ambos pueblos de que el deseo de Dios es que hubiese un solo lugar, un lugar específico para adorarle. No tendrá importancia, llegará el tiempo si se adora al Padre en ese monte o en Jerusalén. Y solo decir esto era motivo para que los mismos fariseos, si lo hubiesen escuchado, lo quisieran agarrar para apedrearlo. Con esta verdad Jesús define que el Señor Dios Todopoderoso nunca tuvo como objetivo el habitar en templos o que lo adoraran exclusivamente en un lugar específico, fuese templo, monte o ciudad. En ese momento,
Haciendo un paréntesis, en ese momento nadie sabía que el Señor Dios Todopoderoso pensaba así, porque el Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo en la Nueva Jerusalén. Respecto a esto, nosotros somos una imagen en la tierra de lo que es Dios en sus cielos, porque somos un templo temporal aquí en la tierra, como Él es el templo permanente en los cielos para todos sus hijos. Así que el objetivo del Señor era que nosotros mismos, cada uno de los escogidos a ser nueva criatura, fuésemos el lugar de adoración a su nombre. Un templo vivo donde mora su presencia y donde se le adora en verdad y en espíritu. Volvamos a Juan capítulo 4, ahora desde el verso 22. Dice así, Jesús hablando, ustedes los samaritanos, y aquí le habla a la samaritana una revelación profunda, una aclaración que estaba ella demandando en el interior de su corazón. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mira que no le está diciendo que no lo adoraban, le estaba diciendo que conocían, que sabían muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Y con esto Jesucristo aclara la duda. El pueblo judío era quien tenía la verdad. Por lo tanto, el templo había sido erigido en el lugar correcto, Jerusalén. Pero ya él le había dicho a ella la máxima, que ya venía el tiempo, y era ahora, donde ya no iba a importar en qué lugar se adoraba al Padre. Verso 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Y esta es la hora ya. Solo el nacido de nuevo, la nueva criatura regenerada en el Espíritu Santo, puede adorar a Dios en verdad. Porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y la verdad es Cristo. Aleluya. Y Cristo nos ha libertado de toda atadura religiosa, de toda atadura a los ídolos, a la veneración de imágenes. Cristo nos ha libertado de toda atadura a los dioses de este mundo, el dinero, el poder, la fama, la brujería, el cónyuge o los hijos, el trabajo o la nación, porque algunos aman al país como si fuera su Dios, o cualquier otra cosa que tengamos como Dios y nos esclaviza a vivir por ello. Por Cristo es que ahora podemos adorarlo verdaderamente, porque Cristo es la verdad que nos liberó de todas las cosas. En Cristo podemos entender todas las cosas ahora por medio de su Espíritu. Sin Cristo no podríamos saber que adorábamos equivocadamente a demonios adorando imágenes, que adorábamos equivocadamente a demonios adorando cosas, o que estamos equivocados adorando a personas a las que amamos profundamente, como ya mencioné, cónyuge, hijos, papá, mamá, etcétera. Sin Cristo no sabríamos quién es el verdadero Dios. Sin Cristo no sabríamos cómo adorar a Dios, y que no hay un lugar en específico para hacerlo, porque ahora la carpa para llevar el arca del pacto somos nosotros mismos. En nosotros, en nuestro corazón, ha decidido Dios Padre levantar el nuevo altar de adoración. Cristo acabó con la acción religiosa de adorar al Padre obligatoriamente en un lugar específico. ¡Aleluya! Sigamos leyendo en Juan capítulo 4 desde el verso 25. La mujer dijo, la samaritana, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Oiga, y aquí esta mujer le demuestra a Cristo que los samaritanos también estaban esperando al Mesías judío, y que ella tenía conocimiento de estas cosas. Y entonces ella, así como
como una pelea, y esto le va a gustar al pastor Ángel, como un roncabalao así, le tira una pregunta, no fuera que por casualidad fueras tú. Acuérdense que Juan el Bautista había estado hablando de que el reino de los cielos se había acercado, de que debían estar pendientes, de que era el momento de arrepentirse, y de pronto había gente hablando de que había un tal Jesús que estaba haciendo grandes milagros. Entonces ella, sin saber que él era Jesús y entendiendo lo que está pasando en los pueblos alrededor, le hace ese comentario, pero era un comentario honesto, era un comentario genuino. Cuando el Mesías que está por venir, al que llaman Cristo, venga, nos explicará todas las cosas, y demuestra que ella y muchos de los samaritanos querían aclaración sobre estas cosas. Entonces volvemos al pasaje en Juan 4. Ahora en el verso 26, una vez que ella le hace este comentario de que cuando el Cristo viniera, le explicaría a todos todas las cosas. Verso 26, entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. ¡Wow! ¡Qué declaración! Prácticamente a nadie Jesús le había revelado que él era el Mesías, y de pronto lo hace aquí delante de esta mujer. Y es que al confesarle esto, Jesús le ratifica a ella que todo lo que él le había dicho era verdad. Me recuerda que no habíamos leído los pasajes, los versículos antes, donde él le dice que el que bebiera del agua que él daba, nadie volvería a tener sed. Así es que entonces cuando él le confiesa que él es el Mesías, ratifica que todo lo que le había dicho era verdad. Porque la samaritana sabía que el Mesías judío les explicaría todas las cosas, y entonces Jesús le hace ver que ella estaba en lo correcto y cuán cierto era entonces todo lo que él le había dicho. El tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en el monte Gerizim o en Jerusalén es ahora, como le dijo Jesús. Lo que importa ahora es que la nueva criatura adore a Dios, y es una adoración permanente, dinámica, porque ahora somos portadores de su gloria, de su Espíritu. Donde viajemos, donde estemos, está la presencia del Señor con nosotros y en nosotros. Por eso Jesús le dijo a la samaritana que no importaría donde se adorara al Señor. Y aunque él no le dijo a ella referente a nosotros, él estaba ya anunciando que nosotros, sus hijos, somos ahora portadores de su Espíritu. Por lo tanto, somos el templo vivo, dinámico, que se mueve a todas partes, como el viento, que nadie sabe a dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde irá. Así es, porque ahora dirigidos por el Espíritu, nosotros no estamos en las componendas, planificando maldades como hacen las personas que no tienen a Cristo, sino que ahora nos movemos en la libertad del Espíritu Santo, que siempre se moverá en amar a Dios, en darle honra a Dios y darle honra a las otras personas a nuestro alrededor. Y entonces esta es la verdadera adoración. Él alegre le dice a ella, no te preocupes, porque la adoración ya no se va a tratar de un sitio en específico, de un templo, de una edificación en específico. Va a llegar el día, y es ahora donde las cosas serán puestas en el justo orden del diseño correcto de Dios, porque ya no sería un templo de una ciudad en específico o en un monte en específico donde tendrían que ir a peregrinar para adorar al Dios vivo, sino que ahora la adoración es aquí, ahora, en este momento, en tu vida y en mi vida, con nuestra voz y con nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestro intelecto y nuestro corazón, y con todo lo que hacemos, estaremos adorando permanentemente al Dios vivo que vive en nosotros, su templo vivo. La adoración pasaría a ser la vida recta de un nuevo ser humano igual a Cristo, libre de la esclavitud del pecado y de las ataduras del sistema corrupto del mundo sin Dios. Una persona plenamente confiada, independiente de la voluntad del Creador. Una persona plenamente confiada y dependiente de la voluntad del Creador. Y es a través de nuestras vidas rectas en Cristo que se adora ahora al Dios Todopoderoso. Se lo digo de nuevo, y es a través de nuestras vidas rectas en Cristo que se adora ahora al Dios Todopoderoso, amándolo, creyéndole, confiando en Él, estando agradecido por sus muchas misericordias, por todo lo que Él ha hecho en nosotros, por todo lo que Él hace cada día en nuestras vidas. En medio de esta situación de cuarentena,
o en medio de la situación que estés viviendo, tú que estás viendo esta prédica, esta enseñanza, mucho tiempo después, todo tiempo es bueno para adorarlo con nuestra gratitud, sintiéndonos realmente agradecidos de que en todas las cosas no nos ha faltado nada y que aunque hayamos sufrido pérdidas, Él está con nosotros y nos sostiene, porque sus promesas para después de esta vida son permanentes, son seguras y son confiables, y no debemos dudar de que estaremos con Él, seremos copartícipes de su gloria en el día venidero. Aleluya, sí, Señor. Es por eso que la verdadera adoración viene del consagrarnos, del apartar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestras fuerzas, capacidades, intelecto de la vida que está de acuerdo al sistema corrupto de este mundo. La verdadera adoración está en hacer su voluntad. Mi querido amigo, mi querido hermano, la adoración viva a Dios no está en que nosotros nos desgalillemos gritando en las iglesias, en las congregaciones, o adorando en medio del sonido fuerte de las bocinas, tratando de subir nuestra voz y ganarle a otros hermanos, diciéndole cosas que están en nuestro corazón. Y está bien que el adorador que está allí está juntos conduciéndonos en la adoración a Dios, te diga que lo adores con palabras propias y que le expreses tu amor al Señor y tu adoración con palabras. Pero esa es una forma de adorar a Dios. La otra, la del diseño permanente de este templo vivo, es la manera en que nosotros vivimos. Por eso es que Jesús le dijo a la samaritana que no importaba realmente, y que no importaría, realmente, dónde se adoraría al Padre. Porque lo que ahora importa es que usted y yo, los portadores de la gloria de Dios, realmente tengamos una vida de acuerdo a lo que decimos en adoración con nuestras palabras, cuando oramos, cuando le cantamos o cuando estamos exaltando su nombre juntos en la congregación. Y aquí quiero ser un poco rudo con usted y conmigo. Y no voy a pedirle permiso como en algunas ocasiones me ha gustado hacerlo cuando estamos en vivo en nuestra iglesia. No le voy a pedir permiso. Necesito ser un poco rudo en esto. Porque ¿de qué nos sirve delante de nuestros hijos que ellos nos vean estar en la iglesia diciéndole: oh Dios Todopoderoso, exaltado seas por los siglos de los siglos, maravilloso y bondadoso y misericordioso Dios, y nos vean llorar en la congregación? Si cuando regresamos a casa ellos ven que le hablamos a nuestra esposa como si fuera una empleada. Si nos ven hablándoles a ellos mismos, a nuestros hijos, como si fueran nuestros empleados. Que nos vean no teniéndole paciencia cuando ellos nos preguntan en algo que no entienden en matemáticas. Nos lo vuelven a preguntar por milésima vez. Que no nos vean sin paciencia ante errores. Hay papás que se ponen a hacer mecánica o a hacer trabajo en la casa y entonces tienen a hijos, mujer o varón o a varios, no importa el sexo, y le piden: pásame tal cuestión, y si se equivocan: ¿cuánto tiempo conmigo y todavía no sabes cuál es? El Philips. Es el destornillador ese, el que tiene la estrella. ¿De qué nos vale? Tener estas conductas no son adoración a Dios. ¿Usted cree que cuando estamos en los trabajos, usted cree que cuando estamos en nuestras fuentes de ingreso, o cuando volvamos a nuestras fuentes de ingreso después del COVID-19, o usted, mi querido hermano que me estás oyendo tiempo después, usted cree que cuando estamos en el trabajo y alguien dice: hey, agarra esta caja, guárdala acá, que ahora la partimos entre dos, y usted dice ahí en ese momento: wow, es verdad, está bien, esta empresa tiene tanto dinero y aquí con esto comemos como 10 días en mi casa? ¿Usted cree que con eso usted adora al Señor? ¿Usted cree que con eso usted está haciendo justicia delante de las injusticias que puedan estar cometiendo según usted? Injusticias, los millonarios, los gerentes de operaciones, los gerentes administrativos, el gerente de ventas o el de recursos humanos, el de talento humano. ¿Usted está ahí haciendo una compensación con eso por las injusticias de la vida? ¿Usted cree que esto es una forma correcta de adorar al Dios Todopoderoso? Mi querido hermano, la adoración verdadera no es que nos emocionemos cuando escuchemos a un cantante con una virtud extraordinaria, por una voz hermosa, con un alto registro, estas voces femeninas de 3 octavas, estas voces
atenoradas de algunos cantantes modernos que nos hacen suspirar y nos meten en la adoración. Algunas personas que tocan en acordes menores que lo que te hacen es sentir como melancolía y empiezas ahí a meterte llevado por las emociones, que no está mal que tú emocionalmente sientas algo con la llenura del Espíritu Santo, y no estoy criticando eso, no estoy diciendo que estés mal, que te expreses con tus emociones a Dios, pero cuando pensamos que es por el cantante bueno, ese que no desentona, que yo entro a la presencia de Dios, que yo puedo adorar a Dios, estoy equivocado. La adoración de Dios empezó desde que me paré esa mañana y empecé a hacer todo en mi casa para ir al servicio, al culto. Todo lo que le grité a mi esposa, todo lo que me airé diciendo, muévete, pero que tú si eres, vaya a la vida. Todas esas frases de pegarle en la cabeza a los chiquillos, a los hijos que están atrasados, regañando y gritando, por culpa de ustedes yo nunca llego a tiempo. Todo ese enojo, esa braveza, no es adoración a Dios. Entonces, cuando estoy delante del Señor, ¿usted cree que no tenemos estorbos? Hay algunos que tenemos una costra ahí en el corazón, ya estamos cauterizados y estamos y lloramos enseguida, porque algunos somos más emocionales que otros que son menos emocionales y podemos llorar fácil. Pero eso no indica que nosotros estamos adorando en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad se fundamenta en una vida consagrada, en una vida apartada del pecado, apartada del amor por el mundo. Una vida donde nosotros le damos honra a las personas que están a nuestro alrededor, que es lo contrario a pecar, a fallar en el blanco. Esa es la verdadera adoración. No se me enoje allá en la casa. No piense, pero Pastor Manuel, ¿usted ha estado predicando lo mismo todo este tiempo? Claro que sí, porque no dice la palabra que está en el oír y en el oír, donde se alimenta la fe. Y el Señor Todopoderoso, podríamos resumir todo esto que hemos puesto por separado en varias prédicas sobre la voluntad de Dios, podríamos ponerle en una sola. Ama a tu Dios. Ama a Cristo sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama también al prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de Cristo, que cumple con la ley de Moisés. Pero como nosotros tenemos problemas en darle honor, en darle honra a los demás, como tenemos problemas en perdonar, como tenemos problemas en controlar, en dominarnos nuestro mal carácter, nuestros deseos equívocos de obtener dinero de manera corrupta, engañando personas, de seguir mintiendo, algunos incluso de seguir practicando ciertos pecados a los cuales creen que tienen derecho a seguir haciendo. Ese amor por desmedido por la política corrupta, no entendiendo de que para que tú estés allí realmente tú tienes que estar llamado por el Señor para que puedas hacer una diferencia como persona creyente. No es que vas a lograr que todo tu partido político vaya a ser diferente, porque es imposible, tendrían todos que ser cristianos. Y mira cómo están las iglesias en pleito. ¿Crees que en la política, si todos los miembros de tu partido fueran cristianos, no habría pleito? Habría pleito, y el dinero estaría dañando y el poder estaría dañando muchas cosas de nuestra relación con Dios. Por eso que son negocios que es muy difícil en los cuales participar, y si usted está participando, usted debe estar realmente convencido de parte de Dios de que esa es la razón por la cual usted esté allí. Y si usted ya era político y se convierte al Señor, entonces yo, igual que Juan Luis Guerra, que sabiamente el pastor con el que él se convierte le pidió: no te salgas de la música, sigue cantando. Yo le diría entonces, si usted es político y se convirtió, bueno, siga en el oficio. Yo creo que usted perdone lo que voy a decir a los hermanos pastores que le gusta la política, yo creo que este hermano tiene más conocimiento y experiencia ahora siendo de Cristo para poder conducirse correctamente. Los demás vamos a pecar porque nos faltaría malicia, como una vez escuché a un pastor decirle a la hija de otro pastor que el papá le gustaba la política, le dijo: hey, ten cuidado, porque todo esto, para estar correctamente ahí, te falta malicia. Entonces a nosotros, si nos falta malicia, no estemos en eso. Y los que estaban allí, que tenían esa malicia, ahora ya conocen cuando la malicia se está metiendo. Pongo el ejemplo de la política como
una manera más sencilla de hacerme entender con una vida consagrada a Dios. Y usted puede tomar esto para todo, porque yo puedo ser corrupto como médico, yo puedo ser corrupto como maestro, como profesor en un colegio secundario, yo puedo ser deshonesto, yo puedo ser acosador sexualmente, igual como siempre andamos acusando a los políticos, siendo profesor, siendo abogado, siendo gerente general, siendo supervisor de planta. Yo puedo ser el mismo acosador sexual siendo un maestro de escuela primaria o secundaria. Yo puedo ser igual de corrupto, igual de egoísta, igual de pleitero, igual de inventor de cosas que no son verdad, siendo vendedor de seguros. Mi hermano, la vida recta, la vida consagrada a Dios, apartando nuestros cuerpos, nuestra mente, poniendo nuestra fuerza, nuestras capacidades, nuestro intelecto para Cristo, para la obra de Cristo en nosotros, en nuestras familias, para el ministerio de Cristo a otras personas que no lo conocen, apartándome yo, mi ser, del sistema corrupto de este mundo, es una vida de adoración en el Señor. Si nosotros no somos fieles a nuestra esposa, si nosotros comúnmente la engañamos, le mentimos en con qué gastamos el dinero, o tu esposa le miente a tu esposo en qué gastas el dinero, no estamos honrando a Dios, no estamos teniendo esa vida de adoración. Pero no te preocupes, porque nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para que podamos, si caemos, levantarnos y hacer lo correcto, para que podamos aprender a lo largo de esta vida nueva que tenemos en Cristo, cómo vivir esta vida recta, cómo vivir en esta libertad del pecado. Así que no temas si has fallado, no te sientas juzgado de que no vas a poder entonces ser nunca santo o nunca vas a poder ser salvo. Ya eres santo y ya eres salvo si crees en Jesucristo, punto. Pero vivir esta verdad, vivir de acuerdo a esta verdad es lo que produce esta adoración permanente de este templo tuyo y mío ahora al Dios vivo. Eso es lo que Él buscaba para nosotros, para que nosotros, la humanidad, le diéramos a Él. Pero no se pudo por la caída de Adán. Y ahora, volviendo a la voluntad correcta de Dios, nosotros, la nueva criatura, sí lo podemos hacer. Y por eso, apartándonos y consagrándonos de estas cosas a Dios y apartándonos de estas cosas de la naturaleza vieja pecaminosa, escribe Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, y aquí podemos ver que estamos llamados a esta vida de rectitud. Dice en el capítulo 4 verso 17, con la autoridad del Señor, autoridad que Pablo dice tener de parte de Cristo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Y por eso que es importante congregarnos, porque es lo que seguiremos aprendiendo hasta que Él venga o hasta que durmamos, o sea, estemos muertos y Él nos llame en su segunda venida. Verso 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Oiga, y cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que renueve nuestros pensamientos y renueve nuestras actitudes, dejando nosotros nuestra vieja naturaleza a un lado, dejando a un lado nuestra antigua manera de vivir que estaba corrupta, y nos vestimos de la nueva naturaleza dada por Dios, creada para nosotros a semejanza de Él, nosotros verdaderamente estaremos en una vida justa y santa. Esta
es la adoración viva al Dios Todopoderoso. Vive Jehová, vive Cristo en cuya presencia estamos. Dice en Romanos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aleluya. Verso 2. No imiten las costumbres no imiten ni las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Por eso dice el hermano Pedro, en su segunda epístola, hablando referente a que si nosotros ya no estamos sujetos a esta naturaleza perecedera y ya no nos interesa el sistema perecedero de este mundo que va a ser consumido por fuego en el día postrero, entonces dice Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola, en el verso 11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Aleluya. Oh sí, mi Señor. Esta es la verdadera adoración. Es la manera en la cual nosotros vivimos creyendo en la voluntad, en la palabra, en la manera de Dios. Mi hermano, no te confundas, no te sientas agobiado. ¿Cómo sabré que estoy viviendo correctamente? Eres la nueva criatura. Entonces el Espíritu Santo te corregirá, te dirá, si no. Y ahí es donde nosotros tenemos que aceptar la corrección y detenernos. Vamos a oír esa voz, ya sea en el pastor, ya, hermano, escuche, oirás esa voz de corrección por tu pastor, la oirás en la voz de tu esposo o de tu esposa o de tu papá o de tu mamá, la oirás en autoridades en tu trabajo, la oirás en la calle con un policía que te hable, la leerás hasta en anuncios por allí, en graffiti, te darás cuenta, el Señor te estará diciendo alto, el Espíritu Santo te estará diciendo, tú eres mío, no eres para que hagas tal cosa. Detente. Y los hijos de Dios somos los únicos que tendremos fuerza, voluntad libre para detenernos, para participar en esa instrucción que nos están dando. Esa es la diferencia. Pero si nos vamos a dormir en la noche sabiendo que oímos la voz y no nos importó y seguimos haciendo lo que nos dio la gana, entonces ¿cómo estaremos adorando a Dios? ¿Cómo se cumplirá esa palabra de que ya no hay un lugar necesario para ir a adorarle? Porque aquí está la adoración permanente, con la manera en que Dios nos hace vivir ahora en esta nueva criatura. Entonces si no hacemos caso, estaremos igual que los demás y que no tienen a Cristo, que no conocen a Dios, que tienen que ir a un lugar específicamente para tratar de ver si lo pueden adorar, cuando tú lo pudiste hacer en el momento que obedeciste la voz que te dijo, detente, ama a todos tus hijos por igual. Y hay muchos ejemplos más, pero no hay tiempo, mi hermano. Cuando el Espíritu Santo te hable, es allí donde tú y yo tenemos que o seguir haciendo lo que nos dijo. Dice que si el Espíritu te dice dale, sigue, o si el Espíritu te dice detente, esa no es mi voluntad, así no soy yo, no estás honrando a la persona, entonces no hay amor de Dios, hay pecado, entonces detente. Ahí nos damos cuenta. Es sencillo, mi hermano. Esa voz es tu propio pensamiento que te detiene, que te dice no, que te dice sí. Pero es importante tener relación con Dios. Por eso el viernes hablamos de la oración, para poder tener esa relación de comunión, para entonces estar diestro en escuchar la voz de Dios, al leer la palabra y al cantarle, al adorarlo, al orar. Porque mi hermano, sí se puede adorar a Dios cantándole. En Efesios 5, del verso 18 y 19 dice el apóstol Pablo, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Así es que no te detengas, mi hermano. El Espíritu Santo te inspira, sigue componiéndole música al Señor.
En Colosenses 3 también el apóstol Pablo escribe en el verso 16 que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Son maneras, sí, de adorar a Dios y de agradecerle. Pero mi querido hermano, nosotros, la iglesia de Cristo, su novia, la nueva criatura, somos ahora los hijos espirituales de Dios, ahora en la tierra. Tanto judíos como gentiles que tienen a Jesucristo por Señor y Salvador. Somos su pueblo espiritual, porque ahora por medio de Cristo somos el verdadero ser humano diseñado por Dios, un hombre espiritual, una mujer espiritual. Y es con nuestra vida espiritual, con nuestra fe, con nuestro amor, con nuestra consagración y con nuestra obediencia a la voluntad de Dios que hacemos que este templo, nuestro cuerpo, nuestro ser, el lugar de adoración viva, espiritual y verdadera al Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra, sea conforme al diseño que Él quiso desde el principio cuando nos hizo. Oh mi Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Señor, gracias por tu palabra, Dios. Yo te pido, Altísimo Dios, que usted nos ayude, Padre, porque amarte a ti, seguir, obedecer tu voluntad, Señor, saber reconocer tu voz cuando está en las voces de hombres, porque yo no te pido que, Señor, que nos hagamos seguidores de hombres, Padre, no, sino seguidores de tu voluntad, y que nos des a todos, Señor, desde los pastores hasta el último de los oficios en las iglesias, y a toda la grey en general, nos des la sabiduría para reconocer, Señor, tu voluntad siempre que sea manifiesta en nuestras vidas, tu voz hablándonos en nuestro pensamiento, en el corazón, en nuestro ser, guiándonos, Señor. Yo te pido eso, ya fue dado, Señor, pero aquí conforme a tu voluntad, entonces pido, Dios, que se reafirme, que se fortalezca esto en nosotros, mi Señor. Tu voluntad, para que seamos, Señor, ese templo vivo de adoración, con una vida, Señor, correcta, Padre, con una vida perfectamente guiada por tu Espíritu Santo, Señor Jesús, llevando fruto en toda buena obra, Señor, mi Dios Todopoderoso, para que esa adoración que tú querías, cada uno de nosotros la dé según ese diseño divino para la nueva criatura, para tu iglesia. Señor, cumple eso en nosotros, te lo pido, Señor. Que nuestras vidas sean, Señor, una adoración viva para ti. La verdadera forma de adorarte en espíritu y en verdad. Porque la adoración está en el espíritu y ahora somos espirituales. Y la verdad está en Cristo y ahora somos de Cristo. Cristo es nuestro Dios. Cristo es la palabra en nosotros. Por lo tanto, ahora nosotros somos tus hijos, tu novia. La iglesia de Cristo es la que puede adorarte en espíritu y en verdad. Cumple los requisitos que tú pagaste para que nosotros tuviéramos. Cumple eso en nosotros, mi Dios. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Oh, mi santo Dios, poderoso Dios. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Oh, mi Dios, grande, 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 grande eres, mi Señor. El Señor te ha bendecido. El Señor ya te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ya ha tenido de ti misericordia en esa cruz. Jehová alzó sobre ti, sobre mí su rostro en la resurrección de Jesucristo y en Cristo mismo nos regaló a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Nuevamente, si algo de esto te ofendió, oféndete conmigo y sigue la voz del Espíritu Santo en toda corrección a tu vida. No nos neguemos a la guía del Espíritu. No nos neguemos a seguir la voluntad de Dios, sobre todo ahora
que en esta nueva criatura que somos, en esta regeneración de nuestro ser, nosotros sí podemos hacer la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para que seamos una vida de sacrificio vivo en adoración, en espíritu y en verdad, para el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Esta es nuestra casa con Dios, su casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Te damos gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Te proclamamos, juntos declaramos nuestro